una práctica, más o menos algo introductorio a la clase, lo que es tejido conjuntivo, los principales tejidos conjuntivos. Y hoy día vamos a ampliar un poco más esto del tejido conjuntivo y la matriz extracelular, que como ya vimos, forma parte del tejido conjuntivo. Principalmente la información es obtenida del lambda, que es su biotexto. Hay algunos datos del SoftWebs, hay algunos datos del Jensen, ¿ya? Hay algunos, pero principalmente el 90% de la información es del lambda. Okay. Vamos, entonces, la matriz extracelular, bueno, el tejido conjuntivo tiene muchas funciones de soporte, tiene funciones de, tiene que ver con inmunidad, con defensa. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, acá, ¿qué es este de acá? Cordón umbilical, tejido conectivo. Este de acá, ¿qué es? Tendón, tejido conectivo. Y acá, la piel. ¿Ah? La piel tiene tejido conectivo. Las arrugas tienen que ver con el tejido conectivo, ¿no? La piel tiene tejido conectivo, que es la dermis, ¿no? Tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. ¿Y tiene que ver con las arrugas? Sí, porque las arrugas no vienen a ser sino la manifestación del daño a nivel del colágeno, a nivel del tejido conectivo. ¿Ya? Pues aquella que les gusta ir a la playa desde el 10 de la mañana hasta 4 de la tarde todo el verano, están bronceadas ahorita, pero después van a estar así como la señora de pura arruga. Y la cicatriz, como hablamos esa vez, también tiene que ver con tejido conectivo. ¿Ya? Entonces, para poder entender las patologías de estas patologías y otras, es necesario saber la histología del tejido conectivo. Parte del tejido conectivo, como ya habíamos mencionado, es la matriz extracelular. La matriz extracelular, todos los tejidos tienen algo de matriz extracelular. Son todas estas macromoléculas que son producidas por las células y que son eliminadas o son secretadas a la parte externa de la célula. Hay algunos tejidos, como el tejido epitelial, que casi no tienen matriz extracelular. Es muy, pero muy escasa. Y ustedes lo han visto en epitelio, ¿no? Las células están pegadas una con una otra. Microscópicamente, si yo me acerco, realmente el espacio es mínimo, pero hay proteínas, hay sustancias extracelulares, pero es muy escaso. No es que sea nulo, muy escaso. ¿Ya? En cambio, en el tejido conjuntivo, la matriz extracelular es abundante. Miren acá. Una célula, otra célula, otra célula. Y entre ellas hay gran cantidad de matriz extracelular. ¿Cuáles son las funciones de esta matriz celular? La matriz extracelular modifica la función de la célula. Lo que hay alrededor de esta célula va a hacer que la va a modificar, modula la supervivencia de la célula, influye en el desarrollo celular, regula la migración de las células, dirige la actividad mitótica y establece relaciones, uniones con otras células. Todo eso es lo que permite la matriz extracelular. Eso lo van a ver más claramente por ejemplo, en sangre. Las células por sí solas, las hematopoyéticas por sí solas, no van a hacer nada si es que la matriz o el cromo, la matriz extracelular en la que están, no le dan las señales para que comience a replicarse o dividirse. ¿Ya? La matriz extracelular está formada por fibras y una sustancia fundamental o amorfa o también sustancia base que está formada es un material común que contiene gran cantidad de agua y tiene un componente que son los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas. En cambio las fibras que nosotros vamos a conocer son las fibras de colágeno y las fibras elásticas. ¿Ok? Entonces la matriz extracelular está formada por fibras que pueden ser de colágeno elásticas o por una sustancia fundamental, también anamorfa o sustancia base, que está formada por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas.
¿Ok? Vamos a ver los grupos aminoglucanos. Los grupos aminoglucanos, también llamados glucopolisacáridos, son polisacáridos. Son disacáridos repetidos en varias cadenas, varias secuencias. Son disacáridos repetidos. Y al final de esta cadena de disacáridos tenemos un sodio. ¿Ya? En un sodio que se va a pegar ahí. ¿El sodio qué va a traer? ¿Qué le gusta que suele traer el sodio? Es agua. Entonces, esta alta concentración de sodio lo que va a hacer es atraer agua. Entonces, tenemos una gran disacáridos, con los grupos aminoglucanos, con sodio al final atrae agua y eso hace que las células se repelan, ¿no? Hacen que se extiendan y hacen una textura resbaladiza, como el moco, el humor líquido o el líquido sinovial, ¿no? Entonces el moco es su sobrino, ¿no? Ese es grupos aminoglucanos, son mucopolisacáridos. Son disacáridos, ¿no? Que tienen gran cantidad de agua, ¿ya? ¿Ok? Ahora, casi todos los grupos aminoglucanos son sulfatados. Casi todos son sulfatados. Tenemos el heparán sulfato, el clorhidratil sulfato, el dermatán sulfato, el heparán sulfato, el queratán sulfato, la heparina también es sulfatada. ¿Ok? Excepto el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un grupo aminoglucano no sulfatado. No sulfatado. Puede ser pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes grupos aminoglucanos cuál de los siguientes grupos aminoglucanos no es sulfatado? El ácido hialurónico. Y tiene funciones intracelulares. Acá tenemos los diferentes grupos aminoglucanos y cómo están relacionados con diferentes partes del cuerpo. Como verán, el ácido hialurónico se encuentra casi en todos los tejidos conectivos. Por eso es que es muy importante, ahorita la semana pasada lo vamos a revisar, y forma parte de casi todo el tejido conectivo. El resto, generalmente cartílago, ¿no? Hueso, eso lo van a ir viendo poco a poco en la siguiente clase que les toca ya tejido cartilaginoso, hueso y músculo. Pero ya tenemos una idea qué son estos sulfatán condritina, sulfato de heparán, son grupos aminoglucanos. ¿Está bien? Sulfatado, o también llamado mucopolisacárido. ¿Qué es un proteoglucano? ¿Qué es un proteoglucano? Es una proteína más proteoglucano más un glucosaminoglucano. Entonces ya hemos visto que es el glucosaminoglucano. Son cadenas de disacáridos con sodio y con bastante agua, y un proteoglucano viene a ser una proteína adherida a un glucosaminoglucano. Como acá, es una proteína unida a un glucosaminoglucano. ¿Ok? ¿Cuáles son los más importantes? Esto del software es. Tenemos el agrecano. Miren, el agrecano es un proteoglucano principal del cartílago, es una macromolécula. O sea, es un proteoglucano enorme, largo, ¿ya? Se presenta con sulfato, o sea, son sus grupos aminoglucanos, y el queratán sulfato, y es secretado por la célula cartilaginosa. Entonces, cuando la otra clase revisa el cartílago o en su libro de prevención del agrecano, el agrecano es un proteoglucano grande. ¿Qué es un proteoglucano? Es una proteína más grupos aminoglucanos. ¿Okay? Decorina, glicolina y dibromodulina son proteoglucanos más pequeños y se unen a la fibra de colágeno. El sindecano forma parte de las membranas celulares, el perlecano también de la lámina basal, y el versicano de los tejidos conectivos y ácido hialurónico. Se une al ácido hialurónico y a las fibras de colágeno. ¿Ok? ¿Ven? Fibras de colágeno, versicano. También acá, el dicorina, microrano y ciclocontigo. Este es el ácido hialurónico que
sirve como esqueleto, y a él se van a unir los proteoglucanos. Entonces, ahí es donde muchos de estos proteoglucanos, como el agregado, se unen a la célula del hidrógeno y forman una gran molécula. Y al final sirve como una red. Por eso que la función de los proteoglucanos es que resiste la compresión, retarda el movimiento de los microorganismos y de las metástasis, facilita la locomoción celular, forma filtros porque forma como una red, presenta sitio de unión sobre dos factores de crecimiento, y los intercanos y proteoglucanos permanecen en la membrana celular y lo fijan a los componentes de la membrana extra, de la matriz extracelular. ¿Ok? Entonces hemos visto, a ver, que el tejido conjuntivo está formado por fibras, ¿estamos? ¿Sí? Y por una matriz, una sustancia fundamental, ¿ok? Una sustancia fundamental. El tejido conjuntivo en general está formado por células, fibras y sustancia fundamental. Pero todas estas están separadas o están de alguna manera unidas. ¿Qué opinan ustedes? Es decir, las células serían los ladrillos, las fibras serían las varillas de fierro y la sustancia fundamental sería el cemento, el concreto. ¿Estamos o no? ¿Todo eso está separado o todo eso está unido? Está unido. ¿Y están conectados o no? Por eso que hemos visto acá que los proteoglucanos, ¿ven? Acá los proteoglucanos que hemos visto, este proteoglucano está unido ¿a quién? A la fibra de colágeno. O sea, la sustancia fundamental está pegada al colágeno. No es que la fibra de colágeno esté suelta bailando ahí en el pedazo, está pegada. ¿Ven? El versicano se une a la fibra de colágeno, al ácido hialurónico y al colágeno. Es decir, la sustancia fundamental es un gel rico en agua, pero esas moléculas, los proteoglucanos, los grupos aminoglucanos, están unidos o pegados a la fibra de colágeno. ¿Se entiende o no? ¿Sí? No es que las fibras estén bailando ahí, nadando, y las células también. ¿Y las células qué pasa? Las células también están ahí en esta matriz, nadando en esta sustancia, también se unen mediante lo que se llaman glucoproteínas. ¿Ven acá? Esta es la membrana celular. ¿De quién será? Del condrocito. Y se une a la fibra de colágeno mediante la condroitina. Si esta es la fibra, si este es el fibroblasto y este es un colágeno, ¿con qué se unirá? Fibroblasto, fibronectina. Y si este fuera un osteocito y esta es una fibra de colágeno tipo 1, ¿cómo se llamará esta glucoproteína? Osteolectina. ¿Fácil o no es fácil? Entonces ahí tenemos los tres componentes del tejido conectivo, las células, las fibras y la sustancia fundamental unidas. Todo está unido. No que la célula está suelta o bailando, por allá la fibra colágeno. Todo está unido. Las fibras unidas a los proteoglucanos y las fibras unidas a las células mediante glucoproteínas. ¿Ok? ¿Entendió? Entonces, hay varias glucoproteínas. La adenina, por ejemplo, está relacionada con la membrana basal. La fibronectina, ya lo mencioné, que tiene que ver con los fibroblastos. La condroitina, que está relacionada con los condrocitos. La osteonectina, que es similar a la fibronectina y se une al colágeno tipo 1. ¿Okay? Está relacionado con osteoblastos y osteocitos. Muy bien. Hasta ahí hemos visto todo lo que es sustancia fundamental. ¿Se entendió? ¿Estamos claros? Vamos tranquilos. ¿Ok? Porque con esto, como le dije en la práctica, van a poder entender. Ya cartílago se les va a parecer realmente más fácil. Cartílago, ya se lo entienden acá, es recontra sencillo. Hueso, también, sino que el hueso es un poco más complejo porque tiene muchas funciones fisiológicas. Tiene más funciones, el osteoblasto tiene muchas funciones, pero eso ya lo van a ver allá en la clase. Pero ya más o menos van a tener una idea. Las fibras proporcionan una fuerza de tensión y elasticidad
Ya, y son las colágenas, las elásticas y las reticulares. Pero las reticulares en realidad son un tipo de colágena tipo 3. Son tipo 3. Las fibras colágenas, ven acá, signo blanco, ¿no? Fibras blancas. ¿Y cómo está formado la fibra de colágeno? En realidad la fibra de colágeno está formada por fibrillas, es como una soga, ¿no? La soga está formada por varias fibrillas. Estas fibrillas están formadas por tropocolágeno. Y este tropocolágeno está formada por cadenas polipeptídicas. Estas cadenas están formadas por glicina, prolina, isoprolina, son aminoácidos. ¿Ok? Hidrogen se anudan, forman esta cadena polipeptídica, tropocolágeno, y después vienen las fibrillas que forman el colágeno. Y estas son las diferentes tipos de colágeno, no solamente la que dice el Gardner, las más importantes, e incluso creo que en la práctica del cuestionario del día martes que van a presentar, creo que les pide todo, ¿no? Lo ven como mínimo, pero no me acuerdo bien la pregunta, pero les habla este cuadrito. ¿Ya? Para cuestiones del examen, este cuadrito de aquí van a venir algunas preguntas, estos no, pues no las podemos monitorear, ¿no? Pero sí. ¿Ah? Para el examen teórico. Para el práctico también puede ser. Porque si esta pregunta del cuestionario, ¿no? Para el práctico puede venir una pregunta de acá. Porque en el cuestionario hay una pregunta de que analice o diga las diferentes fibras de colágeno, su ubicación, su producción, pero no. Ah, pues ya acá está. ¿Quién lo produce? ¿Dónde se ubica? ¿No? Es al menos así puede venir. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se forma el colágeno? El colágeno es una proteína. ¿Se forma en dónde? En el retículo endoplasmático rugoso. Se forma una preprocolágeno. Esta preprocolágeno se va a transformar debido a una hidroxilación en una molécula de procolágeno. ¿Ya? Y luego esta se va a transformar en el tropocolágeno que ya vimos, que forma fibrillas y que forma el colágeno. Dice que el colágeno 4 y el 7 no existe, en estas dos no existe una estructura fibrilar, ¿ya? No tienen esta estructura media fibrilar, tienen otro esquema, otra estructura. ¿Ok? ¿Se entendió? La pregunta es ahora, doctor, ¿y para qué me sirve el tropocolágeno, el colágeno? El tropocolágeno, ¿de qué te voy a olvidar? Bueno, puede ser que te olvides, pero ¿qué ven acá? Es un paciente que tiene fragilidad de la piel, se le están cayendo los dientes, ¿ya? Miren acá, tiene petequias, equimosis, y acá, ¿qué relación tiene esto? Y el estornudo se produce ¿por qué? Déficit de vitamina C. ¿Y qué tiene que ver la vitamina C con estas enfermedades? Porque no toca que se le caigan los dientes, ¿ah? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la vitamina C con que se le caigan los dientes, debilidad y debilidad? ¿Ah? Por la prolina. Efectivamente, más o menos por ahí. Lo que la hace la vitamina C actúa acá, ¿ven? No sabían que las vitaminas son coenzimas y tiene que ver con la hidroxilación. Promueve la hidroxilación del colágeno del preprocolágeno para que se transforme al final en colágeno. Si yo no tengo vitamina C, ¿se va a formar colágeno? Si no se forma colágeno, se me caen los dientes, porque el ligamento dental y toda la zona alrededor del diente es de colágeno. Mi piel hay colágeno, los vasos tienen colágeno. Entonces, eso tiene que ver la vitamina C. Cuando yo me corto, en el proceso de reparación, ¿interviene el colágeno o no? ¿Ah? ¿Nunca no tienen ustedes ninguna cicatriz? ¿Quién tiene una cicatriz? Nadie, yo creo que no me ocupaba, no está por PlayStation, no me ocupaba. ¿Ah? Ya, se queda, si es una cicatriz, digamos, no lo suturaron o fue muy extensa, se queda un tejido conectivo, ¿sí o no? Entonces, esa reparación es por tejido conectivo. Si yo le doy a un paciente vitamina C, ¿se va a reparar mucho mejor? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí.
Si es un paciente desnutrido, sus heridas van a sanar fácilmente o no. Por eso es que a veces los cirujanos recetan, después de una cirugía, una dosis o una dieta o una dosis, ¿no?, de vitamina C para mejorar el proceso de cicatrización. ¿Ya? Y esto es un poco. ¿Llevan historia de la medicina? Nada. ¿Les interesa algo de historia de medicina? Nada. ¿No saben cómo han llegado? ¿Cómo era hace 100 años? Hace 100 años. ¿Ah? ¿Quién se dice acá? James Lee. James Lee, un médico naval, resulta que comenzó a investigar por qué los marineros tenían ese problema. Y comenzó, pues en esa época no había amoxicilina, redoxón, nada de esas cosas. Simplemente con diferentes alimentos. Y en una de esas, de casualidad, encontró unas col maceradas, se las dio a los marineros y comenzaron a mejorar. Supuestamente lo presentó a la naval, no le hicieron caso. 20 años después, todo barco que salga tenía que llevar una dosis de vitamina C. James Lee. Y hay otras enfermedades como acá, que es la enfermedad de Ehlers-Danlos. ¿Qué está dañado acá? ¿El colágeno o no? ¿El tejido conectivo o no? Claro, pues está dañado el tejido conectivo. Es una enfermedad, pero aquí ya es daño genético. Genéticamente el colágeno ya se está formando mal. Las fibras elásticas le dan una elasticidad al tejido conectivo. Son fibras más delgadas, ¿ya? Se encuentra, por ejemplo, el ligamento amarillo, hay unos que están los vasos sanguíneos, como lo hemos visto en la práctica, y tienen una estructura así. Un centro de elastina y alrededor tienen microfibrillas que son de fibril. ¿Qué le parece a este paciente? Tiene dedos largos, son pacientes altos. Un síndrome de Marfan. Un síndrome de Marfan. ¿Cuál es el problema de los síndromes de Marfan? ¿Ah? Ya, pero ¿no se produce qué? Fibrilina, o produce una fibrilina anormal. Por lo tanto, estos pacientes tienen problemas con el tejido elástico. Hemos visto en la práctica una imagen. ¿Cuáles de los tejidos que vemos en la práctica que tiene gran cantidad de tejido elástico? Un ejemplo vimos en la práctica. ¿Cómo está ocurriendo? En la práctica hemos visto una imagen, ¿no?, característica de unas fibras elásticas. ¿En qué tejido era? ¿En qué órgano? ¿Qué estructura anatómica? ¿Una? No, el reticular. En la aorta. La aorta, elástica. ¿Estos pacientes van a tener problemas con la arteria aórtica, la arteria aorta? Sí. Debilidad, producción de aneurisma, se rompe y se muere. Estos pacientes también que tienen, están viviendo tranquilos con tener ya no enfocan, ya no pueden llegar. ¿Qué pasó? Se le cruzó el cristalino. ¿Por qué? Porque el cristalino está unido con la célula a través de la célula de zinc, a los cuerpos ciliares. Y esa célula de zinc está formada por fibrilina. Entonces está tranquilo y se le cruzó el cristalino, se dio 2 vueltas el cristalino. Ya no enfoca, ya no puede enfocar. Muy bien. No sé si, bueno, el Velasco, el doctor Velasco, le preguntó a un alumno: doctor, ¿cuál es la diferencia entre una membrana basal y una lámina basal? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo membrana basal que lámina basal? ¿No? ¿Cómo así? ¿A qué? ¿A qué? Mostacera, porque hoy día creo que ha venido inspirada. A ver, ¿es lo mismo una membrana basal que una lámina basal? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Me acerco yo cada vez más abajo? ¿Ah? Porque la lámina reticular a veces no está muy delgada. Nada más se puede visualizar la lámina basal. Por eso, la membrana basal también se puede ver. Ya, es decir,
decir, la Moscasero dice no, la membrana basal está formada por la lámina basal y por la lámina reticular. Efectivamente. Entonces la membrana basal está formada por una lámina basal y una lámina reticular. Y la lámina basal está formada por una lámina lúcida y una lámina densa. La lámina lúcida, hemos visto las liminas, estas centarquinas, estos proteoglucanos. La lámina densa tiene un poco ya de fibra de colágeno tipo 4. Y la lámina reticular, como vemos acá, colágeno tipo 1 y tipo 3 para darle resistencia. Doctor, pero yo he leído en algunos libros que hablan de manera indistinta membrana basal y lámina basal. ¿Cómo es? ¿Por qué? Lo que pasa es que en algunos sitios del cuerpo la lámina reticular es prácticamente nula. Y usando matemáticas, si esto es nulo, membrana basal sería igual a ¿qué? ¿Me entendieron? Por eso es que en algunos autores consideran la membrana basal y la lámina basal, lo mencionan como de manera igualitaria. Porque en algunos lugares la lámina reticular es casi nula. Y en esos lugares la membrana basal viene a ser casi igual que una lámina basal. ¿Ok? Pero no es lo mismo, ¿ya? Sí. Pero no es lo mismo. Este es un ejemplo típico de la membrana basal y de la epidermis, ¿no? Pero no es igual, no son las mismas. ¿Ok? ¿Se entendió? Esa idea que quede bien clara. La membrana basal normalmente no la vamos a ver en HE, para eso utilizamos PAS, porque la membrana basal es tejido conectivo, tiene glucoproteínas, ¿no? Tiene glucoproteínas, tiene fibra de colágeno, entonces la podemos ver con una reticulina o con un PAS para ver la demarcación. Ahora, generalmente membrana basal se asocia o se menciona siempre en el epitelio. En la clase pasada no hablamos nada de membrana basal, ¿no? ¿No? ¿Nada? ¿No hablamos nada? Pero generalmente ustedes han visto que cuando hacen la clasificación del epitelio dicen si empieza sobre la membrana, o se apoya sobre la membrana basal y llega o no a la superficie, ¿no? Por ejemplo, el pseudoestratificado es así, ¿no? Todas las células están sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la parte apical. Entonces, la membrana basal se asocia a epitelios. La pregunta es, ¿solamente hay membrana basal cuando hablamos de tejido epitelial? ¿O también hay en los otros tejidos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Si hay? ¿No hay? Tal vez. ¿No sabe? ¿No sabe qué opina? ¿Opina que no sabe? ¿Solo el epitelio es conmigo? También hay membrana basal, pero recibe otro nombre que se llama lámina externa en células musculares, en células adipocitos y en células de Schwann. O sea, el tejido nervioso muscular y las células adiposas también tienen una cubierta de tejido conectivo, pero no recibe el nombre de membrana basal, sino de lámina basal, de lámina externa, perdón, de lámina externa. Cuando ustedes ven el músculo, por ejemplo, van a ver que el músculo, la fibra muscular lisa, tiene una cubierta de tejido conectivo, y fibra de colágeno, fibra de colágeno, y dice, pero eso parece una lámina basal, una membrana basal. Por eso que le llamamos lámina externa. ¿Ok? Pero ya enamorarse no tiene media hora, pero no sé. Ok, hasta ahí se entendió todo, ya se durmieron, se entendió, lo estoy llevando paso por paso. ¿Está bien? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? ¿No entendieron nada? ¿Nada? ¿O sí? Algo. Algo se entenderá. Entonces hoy día en la noche van a revisar un poco sobre el conjunto, una leyenda sobre el orgasmo, nada más como cultura general, ¿no? Supongo, ¿no? Voy a estar viendo estar viendo las dibujos, no sé qué diablos que hay ahorita, ¿ya? Entonces, eso, en vez de estar viendo los catálogos de Saga, de Leonisa, ¿ya? ¿Ya? Muy bien.
Vamos al tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo, ya hemos hablado un poco el día de la práctica, hemos dado algunas cosas. La función del tejido conjuntivo, si sabemos que el tejido conjuntivo está formado principalmente por lo que ya hemos mencionado, ¿no? Solamente nos faltaría la célula, entonces vemos que es soporte, ¿no? Hemos visto los problemas que puede tener un marfan, hemos visto los problemas que puede tener un paciente con escorbuto, ¿no? Entonces soporte, sirve como medio de intercambio, ¿no? Porque tiene un laxo, tiene una sustancia fundamental y por ahí se van intercambios de distancias, contribuye a la defensa y protección del cuerpo por el tipo de células que vamos a ver en el tejido conectivo y crea un simple depósito, en este caso es la grasa, depósito de grasa. ¿De dónde viene el tejido conectivo? El mesodermo. Ustedes que les gusta embriología, ¿están llevando embriología ahorita? ¿Ya llevaron? Y del ectodermo viene también el mesénquima, viene del ectodermo, la cresta neural, pero viene de la cresta neural y forma el tejido conjuntivo. Ahora, ¿qué tipo de tejido conjuntivo?